Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 4 de octubre del 2023. La primera lectura es del libro de Nehemías, capítulo 2 del 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor al rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida así a Safá, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios el rey me concedió todo lo que le pedí. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 9 del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Al otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura que tenemos del libro del Antiguo Testamento de Nehemías, capítulo 2 del 1 al 8, estamos viendo cómo Nehemías le pidió permiso al rey para ir a reconstruir su ciudad y principalmente el templo de Jerusalén. Y parece que todo estaba a la medida. Dios estaba dispuesto a ayudarles plenamente y estaba ayudándoles, que los reyes y que los gobernantes accedieran a su deseo de reconstruir la ciudad y principalmente el templo. Y vemos como aquí pues nos menciona que el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, dice Nehemías: yo era copero y le serví una copa de vino al rey. Nunca me había presentado ante él. El rey me preguntó que por qué estaba yo triste y preocupado, y pues yo le dije: es que la ciudad en donde yo nací, en donde están sepultados mis padres, pues está hecha unas ruinas. O sea, Jerusalén, ¿no?, que había quedado devastada por los babilonios. Y el rey me dijo: ¿y qué quieres entonces? Dice, pues, dice aquí Nehemías: me encomendé a Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, encomendarnos a Dios para que las cosas salgan bien. Si nosotros estamos unidos a Dios, todas las cosas nos van saliendo bien. Pero si estamos lejos del Señor, las cosas nos empiezan a salir mal, con mucha dificultad. ¿Y saben qué es el problema? Que estamos inmersos en lo material, en lo mundano, en lo terrenal. Ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Y pues queremos mucho, muchas cosas mundanas: el dinero, el poder, el vicio. Y eso nos hace alejarnos de las cosas del Señor y nos empieza a ir mal. Pero si tú estás bien con el Señor y le pides al Señor, pues Él te lo otorga. Aquí nos menciona que pues convence al rey, ¿sí? Le dice: si le parece bien a mi señor el rey, si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina pues accedieron. Le preguntaron que cuánto tiempo se iba a tardar, y bueno, pues él les dio una fecha indeterminada que no nos menciona aquí. Entonces yo añadí: ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, como dando a entender que me dé todas las facilidades para que los otros gobernantes pues accedan y me faciliten las cosas, y así yo pueda reconstruir el templo de nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Y bueno, pues parece que todo le salió
bien a Nehemías, accedieron todos los reyes, el rey y la reina y todos los gobernados accedieron por mandato del rey. Claro, entonces miren, esta es una de las situaciones en las que nosotros debemos de darnos cuenta que cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, hacemos oración, el Señor nos complace, ¿sí? Y cuando estamos haciendo cosas en favor de Dios, hoy en día somos templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Algo que nuestros sacerdotes y presbíteros pues no nos indican, no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Nos piden mucho que nos portemos bien, que no cometamos pecado, que no hagamos injusticia, que seamos benévolos, sí, pero no nunca nos dicen ayuden al prójimo, ayuden al necesitado, darle casa, vestido y sustento al que lo necesita. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les dijo, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos y cuándo te dimos alojamiento? Y dice Jesucristo, pues cuando lo hicieron por alguien, me lo estaban haciendo a mí. O sea, que nos da a entender que debemos de vivir en armonía, debemos de vivir en comunidad y debemos de vivir ayudándonos unos a otros. Que qué difícil, ¿no? Les estoy diciendo unas cosas increíbles. Les estoy explicando a ustedes unas cosas que la verdad hoy en día eso es como de risa, ¿no? Cada quien vive para cada quien, hacen sus cosas a su manera, no se ayudan entre sí, siempre tratan de sacar provecho del prójimo y principalmente en la misma familia, ¿no? La misma familia siempre trata de sacarle provecho a los hermanos, a los hijos, a los parientes, a los compadres, sí, a los papás, a los abuelos. Tratan de sacarle siempre provecho y es la misma familia, ¿eh? Y cuando mueren los mayores, pues la herencia se la disputan todos los hijos, ¿verdad? Y quedan hasta enemistados, ya no se vuelven a ver, ya no se vuelven a reunir, ¿no? Y todo eso se acaba y todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses mundanos terrenales, ¿no? Siempre hay intereses, ¿sí? De las personas. Entonces, pues es todo lo contrario. Yo por eso le estoy diciendo aquí, pues el Señor dice, hay que ayudar al prójimo, hay que ayudar al necesitado, ¿sí? Hay que vivir en comunidad, ¿sí? Y vivir en paz con los demás. Y no, siempre hay intereses que se anteponen a nuestra vida cristiana, ¿sí? Y vivimos de una manera mundana y terrenal. Acuérdense que los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues así Nehemías logró obtener el poder, obtener la autoridad de reconstruir principalmente el templo de Jerusalén, que ya después sabemos que fue destruido en la época cristiana, en el año 70 de la era cristiana, por el gobernador Tito, un gobernador romano, que no duró mucho, ¿no? Pero nada más duró para eso, para destruir el templo, ¿no? Odiaba a los cristianos. Bueno, pero esa es otra historia, ya después la veremos próximamente. Vamos a pasar a la lectura de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Fíjense lo que dice aquí, que mientras iban caminando Jesús y sus discípulos, eran los 12, alguien le dijo, no nos dice quién, ¿eh? Lucas no pone aquí quién le dijo, a Jesucristo, al Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. ¿Sí? Entonces, este discípulo, que no nos dice el nombre quién, ¿verdad? Le dice a nuestro Señor, tú vas a seguir siempre a donde quiera, con donde vayas. Sí, así somos, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Nos creemos cristianos, nos creemos católicos, nos creemos amantes de la palabra de Dios, hacemos muchas cosas, ¿no? En la iglesia católica muchos van a misa, se confiesan, comulgan, rezan el rosario, hacen las horas litúrgicas, van a la hora santa, pertenecen a alguna agrupación, a la catequesis, a la pastoral, al colegio bíblico, a los adoradores nocturnos, o son religiosos, o pertenecen a la agrupación del Sagrado Corazón de Jesús, así, ¿no? Y ya creen que con eso ya le hicieron, ya con eso ya, ¿no? Están siguiendo a Cristo. Pues no, hermanos. Nuestro trabajo es ayudar a los demás. Ese es nuestro trabajo. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda. Hoy en día, aquí en México, tenemos muchos migrantes. Y muy pocos de los mexicanos ayudamos a los pobres migrantes. Son miles y miles y miles en toda la República Mexicana. Han huido de sus países porque no tienen casa, no tienen vestido, no tienen que comer y hay mucha delincuencia. El gobierno de sus países se ha acabado con todo o se ha apoderado de todo. Son dictadores. Entonces huyen
pero no se quieren quedar aquí en México. Ellos quieren llegar a Estados Unidos porque lo que vulgarmente le dicen el sueño americano. Ellos quieren llegar a Estados Unidos porque sienten que ya, si se ponen a trabajar, ganan buen dinero y van a poder vivir bien de una manera normal. Claro, ya si exageran, pues a lo mejor hasta con lujos, ¿no? Pero aquí en México no se quieren quedar, ¿no? Y bueno, no diríamos que qué bueno ni que bajo, pero mientras están aquí, deberíamos nosotros de apoyarlos, de ayudarlos. Es un consejo que les doy. Estamos en el año 2023, en octubre, ¿no? El día número 4. Pero bueno, a lo que voy es de que nuestro trabajo es, con los dones del Espíritu Santo, ayudar al prójimo. Y aquí Jesucristo le dice, pues sí, tú me quieres seguir, pero las zorras no las zorras tienen madriguera donde descansar. Los pajarracos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, no crean que en la noche llegaba y se iba a su casa, a la carpintería de José el carpintero, ¿verdad? Y ahí en su casita a dormir, no. Pernoctaba en cualquier lugar nuestro Señor Jesucristo desde que empezó su vida pública, que así le decimos. Sus 3 años de predicación, así le decimos. A lo mejor algunos de sus discípulos apóstoles sí iban a ver a su gente. Y aquí lo vemos, ¿no? Porque dice que Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué le replica esto? Porque los muertos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pues están muertos, están vivos, humanamente hablando, con la máquina biológica que Dios nos dio, están vivos, pero están muertos en una manera espiritual. Por eso dice, deja que los muertos entierren a los muertos, a esos muertos que ya se murieron físicamente, déjalos. Tú sígueme, la verdad y la vida, la luz, es la palabra de Dios. La verdad y la luz es Dios. La verdad y la luz es Cristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice esto, él le dice, sígueme. Y él le pone un pretexto, pues no diría un pretexto, sino un porqué. Déjame ir a enterrar a mi padre, fíjate. Era su papá, no era el amigo, ni el hermano, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija, ni el nieto, ni la nieta. Era su padre. Sí. Tenemos mucha importancia, ¿no? Queremos mucho a nuestra familia, pero pues si queremos más a nuestra familia que a Dios, pues aguas, hermanos, ¿eh? Ahí sí hay un problema muy grande para ustedes. Si ustedes quieren más a su papá y a su mamá, a su abuelo, a su abuela que a Dios, ustedes quieren más a sus hijos que a Dios, quieren más a sus hermanos que a Dios, quieren más a sus nietos que a Dios, están mal, ¿eh? Y sí, ustedes dirán, no, yo sí quiero mucho a Dios, pero reflejan que su amor muy grande lo tienen con sus familiares. Y entonces, pues aguas, hermanos, ¿eh? Porque a Dios no lo vamos a engañar. Podrán engañar al vecino, podrán engañar al amigo, podrán engañar a otra persona, diciéndole yo quiero mucho a Dios, y a lo mejor ocultan que quieren mucho a sus parientes, principalmente a su papá y a su mamá, ¿verdad? Aquí lo vemos detalladamente. Déjame ir a enterrar a mi papá, a mi padre. Y le dije a Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. De hecho, una obra de caridad es enterrar a los muertos. Pero vemos aquí que la importancia no es el hecho de enterrar. La importancia es el hecho de que te des cuenta que primero está Dios sobre todas las cosas. Y desafortunadamente no lo representamos, no lo exhibimos, no lo proyectamos. Proyectamos todo, el amor que le tenemos a nuestra gente, eso sí lo tenemos. Pero hay gente que ni el amor a su familia tiene. Hay gente que no quiere a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana. No quiere a sus abuelos ni a sus nietos. No quiere a nadie. No se quiere ni a sí mismo. Por eso nuestro Señor dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te sabes amar a ti mismo, podrás amar al prójimo, al necesitado. Pero hermanos, aquí muy claramente lo está mencionando, ¿eh? Tengamos mucho cuidado, porque de veras, yo sé y lo sabemos, es algo difícil. Queremos mucho a nuestros padres, queremos mucho a nuestros abuelos, queremos mucho a nuestros hermanos, queremos mucho a nuestros hijos, queremos mucho a nuestros nietos, nos desvivimos, por decirlo de esta manera así tan grotesca, por nuestra familia. Pero lo anteponemos ante las cosas de Dios. Yo te pregunto, ¿estudias la palabra de Dios? ¿Entiendes la palabra de Dios? ¿Haces la oración? ¿Haces oración todos los días? ¿Le das gracias a Dios todos los días desde que amanece? ¿Sí? Y tratas de hacer las cosas conforme las hizo Jesucristo. ¿Has ayudado al prójimo? Todos los días tienes que estar ayudando al prójimo. Tienes que ofrecer tu vida hacia los demás, no nomás a tu familia. ¿Lo estás haciendo?
Pues qué bueno, pero si no lo estás haciendo, estamos muy lejos entonces de cumplir con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Después dice, otro le dijo, otro discípulo, no nos dice el nombre Lucas, dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Fíjense, nada más despedir, oigan, ya no voy a estar con ustedes, voy a andar con el Maestro, con Jesucristo, y no me esperen ni se preocupen pues, si no llego esta noche, la otra, o toda una semana ando con Jesucristo. ¿Sí? Les quería ir a avisar, se quería despedir de ellos. Y Jesús le dijo, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si estás preocupado por tu familia, no sirves, ¿sí? Para amar a Dios. ¿Por qué? Porque acuérdate que nuestro Señor dice, tu familia es tu obligación. Sí, porque podemos decir, es que yo cuidé a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, los eduqué, me desviví por ellos, les di educación, todo lo que hice fue para ellos, para mi abuelo, mi abuela, pues mis hermanos, los asistí, los apoyé, los acompañé, los mantuve, ¿sí? Esa era tu obligación, hermano. ¿Qué hiciste de bueno? Pues eso, no, hermano. Fui a misa, me confesé, comulgué, iba a la hora santa, pertenecía a la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, era adorador nocturno, daba pláticas en la parroquia, era de la pastoral, participaba en el catecismo, en el grupo coral, siempre estaba ayudándole a la iglesia en sus necesidades. No, hermano, no. Eso lo hacías por amor, ¿sí? A Dios. Pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dijo que te pusieras a trabajar? Con los dones del Espíritu Santo. ¿Qué les digo a nuestros sacerdotes? Desgraciadamente nunca nos dicen eso, que nos tenemos que poner a trabajar. Vivimos la época del Espíritu Santo. ¿Cuándo han escuchado que un sacerdote les diga, vivimos la época del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo, hay que ponerlos a trabajar en bien de los demás? Hagámoslo, empezando desde yo. Y sale el padrecito, se quita la sotana, ¿va? La cuelga en un gancho y sale a la calle a predicar, a ayudar a la gente necesitada. ¿Sí? Hay mucha gente necesitada. Como les digo ahorita, hay muchos migrantes. ¿Dónde han visto? Hay miles de sacerdotes, miles. ¿Dónde los han visto que andan ayudando a los migrantes? ¿Sí? Que les digan, vengan a la parroquia, se echan un baño, ¿sí? Aquí van a comer, ¿sí? Vamos a conseguirles ropa con la feligresía para que se cambien, ¿sí? Y vamos a juntar un dinerito para que paguen su pasaje, para si quieren llegar al norte, bueno, pues les ayudamos a que ustedes son miles de sacerdotes, miles de parroquias, miles de iglesias que hay en este México lindo y querido en todos los estados de la República. ¿Han visto algún sacerdote que anda haciendo eso? Si han visto uno, felicidades. Díganle a ese padre, padre, está usted cumpliendo con su deber. ¿Sí? ¿Pero no lo han visto? Pues no, porque están encerrados en sus cloacas, están encerrados en sus capillas, en sus casas. ¿Sí? Quieren que la gente vaya a contratarles un sacramento en su parroquia, en su iglesia, y que les paguen. Entonces, hermanos, ellos mismos no lo hacen. ¿Ustedes creen que nos van a invitar a que nosotros nos pongamos a trabajar con los dones del Espíritu Santo? Pues claro que no. Sería ilógico, ¿no? Y bueno, hermanos, pues yo ahorita les estoy desenmascarando la situación. Eso es lo que tenemos que hacer. Vivimos la época del Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo santificador, producto del amor del Padre y del Hijo. Y bueno, muy claramente termina, ¿verdad? Que el que puña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si estás mirando todas esas pequeñeces, no sirves para estar con el Señor, para el reino de Dios. Bueno, hermano, espero que esto te sirva como un aliciente y te dé curiosidad o a lo mejor has entendido y de hoy en adelante vas a empezar a hacer el bien a los demás. ¿Sí? Fíjense cómo una ocasión dijo Jesucristo, principalmente al enemigo. Órale, pues ya está muy cañón eso, ¿no? Imagina hacerle el bien al mal, al que te ha hecho mal, ¿sí? Al enemigo, al que te odia, al que te detesta. Mínimo pues hacer una oración por ellos, mínimo que Dios los ayude, que los siga protegiendo, ¿sí? Y que los convierta y que se arrepientan de sus pecados. Mínimo, hacer oración por ellos. Y si puedes ayudarlos de una manera mundana y terrenal, bueno, pues adelante. Que Dios te bendiga, hermano.